Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quería aprovechar de esta ocasión para dirigir este video al señor activista Israel Ornelas. Me gustó mucho uno de sus videos donde él tiene un diálogo, donde Israel, usted tiene un diálogo con dos testigos de Jehová y usted hace unas preguntas muy puntuales que me parecieron muy interesantes para poder comentarlas. Usted tiene esta conversación con estos dos testigos de Jehová muy interesante que tiene que ver con una pregunta muy puntual que usted les hizo a ellos. Ustedes tocó el tema de quién es el que le da al esclavo fiel y discreto el alimento espiritual. Usted previamente les había mencionado a ellos que en la atalaya del 15 de febrero de 2017 la sociedad Watchtower, y se lo leyó usted muy claramente, había publicado en la atalaya de esta atalaya de febrero de 2017 un reconocimiento de que el esclavo, de que el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas. Esa es la página 26 de esa atalaya del 15 de febrero de 2017, página 26 si no me equivoco. Y usted leyó claramente lo que dice ahí: el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas, que no es infalible y que se puede equivocar en materias de doctrina, es decir, de enseñanzas bíblicas y de organización. Usted hizo esa aclaración, que la UASA había reconocido que ellos no reciben nada por revelación divina, el cuerpo gobernante, o esclavo fiel y discreto, que es el que prepara el alimento espiritual según la Watchtower. Usted le mencionó eso y después le hizo una pregunta muy puntual. Me pareció muy interesante que le hiciera esa pregunta: ¿quién alimenta pues a ese esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante? ¿Quién? Y no le respondía su interlocutor, el testigo que no le respondía. Usted le leyó la atalaya una sección de la atalaya del 15 de julio de 2013 que tiene que ver con este cambio que hizo la Watchtower con respecto al esclavo fiel y discreto, y usted le hizo una pregunta muy puntual: ¿quién alimenta pues al esclavo fiel y discreto, cuerpo gobernante? ¿Quién? Usted le lee la atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 20, párrafo 2, dice, se le leyó así: el oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento oportuno o a tiempo apropiado a sus domésticos. Y menciona el texto de Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel es el conducto, o sea, el cuerpo gobernante o esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Eso que usted estaba leyendo claramente. Es vital identificarlo. Nuestra salud y amistad con Dios, nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen que identifiquemos a ese conducto. Lo que usted le estaba diciendo al testigo de Jehová no es lo que usted pensaba, sino es lo que dice la atalaya del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 22, página 20, párrafo 2, que acabo de
leerle. Usted le leyó eso exactamente tal como lo acabo de decir al testigo de Jehová, o a los dos testigos de Jehová que eran que estaban ahí. Y después de haber leído esto, usted le pregunta, bueno, entonces, ¿quién es el que alimenta al esclavo fiel y secreto como gobernante? Y no le podía contestar el testigo de Jehová a esa pregunta tan elemental, y usted le dijo, sea claro y directo, ¿quién? Claro, usted esperaría que el testigo de Jehová le hubiera dicho, bueno, de acuerdo con usted, señor, acaba de leer, es Jesús, pues, que alimenta al esclavo. Pero no quería caer en su trampa. Y le sacó el texto de Juan 17:17, tu palabra la verdad, que no tenía nada que ver con la pregunta puntual que usted le exigía, te dije que le dijera, le respondiera. ¿Quién alimenta al cuerpo gobernante del esclavo fiel y secreto entonces? De acuerdo a lo que hemos leído, que es a través del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 2. ¿Quién? Y está ahí está en el párrafo ese de la Watchtower, de ese capítulo, esa página 20, en el párrafo 2 está muy claramente especificado que quien alimenta a ese esclavo es Jesús, que es el que suministra el alimento oportuno y se lo da a su canal de comunicación, que es el esclavo fiel y secreto o cuerpo gobernante. Era elemental que, de acuerdo a su artículo, el testigo debió decirle es Jesús, pero no quería caer en su trampa porque él sabía usted dónde iba con la pregunta. Iba a decirle, bueno, y si es Jesús que alimenta, ¿por qué los tantos cambios de doctrina? Si Jesús es la verdad, ¿no? ¿Por qué tanto cambio de entendimiento o cambio de doctrina? Y si Jesús realmente alimenta al esclavo, la pregunta es ¿cómo lo hace? Tiene que ser, pues, por revelación divina. Pero cuando usted me dijo que la tarea de febrero de 2017, que es 4 años después de esta de 2013, la Watchtower tiene que reconocer que ellos no reciben nada por revelación divina, que no son infalibles, que ellos se equivocan en materia de enseñanza y de organización. Con eso estaban reconociendo, pues, que toda esta palabrería que se había dado en la revista Atalaya del 15 de julio de 2013 es una falsedad, que en realidad no es Jesús que los alimenta, ni se comunica con ellos, tienen revelación divina, que se trata solamente de los propios puntos de vista de hombres, es decir, de puntos de vista de esclavos fiel y secreto o cuerpo gobernante, que ellos publican sus propios entendimientos, sus propios puntos de vista, porque ellos no reciben nada por revelación divina. Entonces, por eso están reconociendo que era un cuento chino, que ellos sean el conducto, el intermedio, el instrumento que Jesús estaba utilizando para darles el alimento a su debido tiempo como su canal de comunicación. Es puro cuento chino. Porque él sabía, esta persona que estaba con usted, estos dos testigos de Jehová, y con usted estaba dialogando directamente en ese momento, sabía a dónde iba usted con esa pregunta. Y quiso irse por las ramas y no contestar puntualmente a lo que usted le siguió. Contésteme, pues, de acuerdo a este artículo de la tarea del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 2, que dice que es importante identificar al esclavo fiel y secreto o cuerpo gobernante porque de ellos depende nuestra salvación y nuestra amistad con Dios. Es decir, que nosotros identifiquemos quién es ese conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin, y que Jesús había ofrecido que iba a coger a ese esclavo para que sea su canal de comunicación, y que Jesús iba a dar alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Como yo vi, pues, en ese video de su entrevista, el testigo de Jehová no quiso caer en su trampa y le sacó el texto de Juan 17:17, tu palabra es la verdad, como diciendo que las enseñanzas de la Watchtower eran basadas en la Biblia y que eran de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es la verdad. No tenía ningún sentido esa respuesta. No sé por qué sacó el texto de Juan 17:17, porque la Watchtower en ningún momento estaba diciendo en esa atalaya que
el alimento espiritual era del cuerpo gobernante, sino que era justamente de Jesús, quien era el que daba el alimento espiritual a este cuerpo gobernante. Lo interesante de este asunto es que, como ya dije yo también mucho tiempo atrás, cuando saqué este asunto y leí este párrafo 2 de la página 20 de la Atalaya del 15 de julio de 2013, que Jesús había ofrecido que iba a coger un canal de comunicación para que sea su puente, su instrumento para darle a este esclavo el alimento a su debido tiempo, de Jesús. Jesús le iba a dar el alimento oportuno para alimentar a los domésticos. Entonces, de acuerdo a este artículo, pues del cuerpo gobernante recibían, no sé por qué medio, no sé si será por ángeles o por qué medio de comunicación, los alimentos de Jesucristo a su debido tiempo para que lo publiquen en la revista Atalaya y otros libros de la sociedad. Y que solamente el esclavo se limita a publicar lo que Jesús les da como alimento oportuno a su debido tiempo, porque ellos solamente son un instrumento, no tienen nada que pensar ni meditar, sino solamente recoger de Jesús el alimento espiritual y publicarlo. La responsabilidad, si el alimento está bueno o malo, es falso, o está incompleto, o está equivocado, en todo caso es de Jesús, porque Él es el que había ofrecido usar al esclavo fiel y secreto gobernante para alimentar a los domésticos. Cualquier error o cambio, la culpa era de Jesús, porque el cuerpo gobernante tenía que responder, nosotros no tenemos la culpa. Si existe un cambio y Jesús pide que cambiemos una luz por otra diferente, Jesús es el que se equivocó y se ha vuelto a comunicar con nosotros para que publiquemos una nueva luz sobre ese mismo asunto que ahora es diferente de lo que Él nos dio anteriormente como alimento a su debido tiempo. Entonces, el cuerpo gobernante podría salir airoso, podría decirse que no tenía ninguna responsabilidad si un alimento resultaba errado, incompleto, un alimento oscuro que necesitaba brillar más después con el tiempo, y Jesús se comunicaría, si fuera el caso, con su esclavo nuevamente para darle un nuevo alimento espiritual para reemplazar otro anterior que Jesús sabía y que estaba errado, porque así debería entenderse, de acuerdo a la Atalaya del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 2, que el esclavo solamente es un conducto. Ellos no tienen ninguna responsabilidad de este alimento espiritual, que es Jesús es que se había ofrecido, que Él estaba cumpliendo su promesa de alimentarnos por medio de usar al esclavo fiel y secreto para darles a ellos el alimento a su debido tiempo para alimentar a los domésticos. Así de claro, y usted también lo entendía igual que yo, pero el testigo de Jehová también lo entendía igual que lo que entiendo yo y lo que entiende usted, pero que no quería contestarle para evitar caer en la trampa de decir, si él le decía que es Jesús que alimenta al esclavo, usted iba a repreguntar y decir, entonces ¿por qué los alimentos espirituales resultan ser falsos, errados, equivocados? Si Jesús es la verdad, según Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad, no la verdad a medias o la verdad turbia, oscura, que necesita brillar bajo el tiempo. Yo soy la verdad, y la verdad es algo que no cambia. Y Jesús, tú puedes equivocarse, puedes dar alimentos pues equivocado, el Hijo de Dios, que se supone que el alimento viene de su Padre Jehová mismo, porque la sociedad ha reconocido que lo que da Jesús, a la vez Jesús también es instrumento de su Padre Jehová, también es su conducto de Jehová es Jesús, y de Jesús su conducto es el esclavo fiel y secreto como gobernante, y finalmente el alimento es de Jehová Dios, y Jehová es un Dios que no puede mentir, según Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad. Malaquías 3, versículo 6 dice que Jehová es un Dios que no cambia tampoco. Entonces, invita a lo que usted le preguntó, ellos se fueron por las ramas porque sabían que tanto la Atalaya de febrero de 2017 como lo que había ocurrido en la Atalaya del 2013 catapultaba a la Guastaba como una religión falsa, mentirosa, porque finalmente el esclavo solamente publica sus propios puntos de vista como doctrina bíblica, sus propios puntos de vista de lo que ellos entienden de la Biblia, y pueden contener errores que necesiten ajustarse después. Ellos no son infalibles. Imagínense, el alimento espiritual que publican no es infalible, o sea, puede estar errado, inclusive lo que publican ahora, el esclavo fiel y secreto, puede ser un alimento que pueda estar equivocado, errado, podrido, indigesto.
y que mañana de repente se cambia también todo lo que se enseña ahora, porque sigue siendo alimento de hombres, del esclavo fiel y discreto que no recibe nada por revelación divina, porque ellos no son infalibles, porque se equivocan en materia de doctrina y de organización. Imagínense ustedes qué grave es eso. Eso es peor que el coronavirus, porque con el alimento inferior está contaminado con un virus terrible, de los puntos de vista de hombres que podrían estar con el coronavirus, espiritualmente hablando, con el COVID-19. Muy peligroso, el elemento inferior de la Watch Tower puede estar contaminado con ese virus de la mentira, del engaño, que viene del punto de vista de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina. Esa es una buena reflexión. Yo estaba escuchando esa pregunta que usted le hizo y no encontré pues la respuesta franca del testigo de Jehová. Me solucionó ese testigo de Jehová. Como siempre digo, pues el testigo de Jehová prefiere defender a la Watch Tower sea como sea, no le interesa lo que usted le estaba diciendo, es decir, que este es un esclavo falso, pues, que no recibe nada de Dios. Pero este señor persiste en defender a la Watch Tower porque, como ya dije, tiene en la Watch Tower su burbuja. Cuando entran ahí, entran en un mundo muy personal, muy privado, donde la gran masa de testigos de Jehová son su familia, y él posiblemente tiene un puesto de privilegio, es anciano. Cuando sale a Salón del Reino y se va a tomar su taxi, su camión, como llaman en México, su ómnibus o su microbús, o el ómnibus para que lo transporte, y se para en la esquina para esperar el bus, este anciano, viene el perro, se levanta su pata y se mea en su pantalón, en sus zapatos. Pero en Salón del Reino es un gran señor, intelectual, y no les interesa pues entrar a la franqueza y decir, caramba, ¿verdad? Es que hay algo que no anda bien en esta religión, que dice una cosa y después se dice que no, pero no reciben nada por revelación divina. Y debía reaccionar de esa manera sincera. Esta religión no puede ser la verdad, pero prefiere defenderla porque él tiene un interés en la Watch Tower que no es el enseñar la verdad de la Biblia, sino el estar en su puesto de privilegio. Le gusta dar discursos en el podio, en el atril, ahí en el salón, como anciano de la congregación, en las asambleas como anciano, para que lo escuchen, lo aplaudan, y eso le gusta, pues se siente importante en ese mundo muy personal donde todo el público es testigo de Jehová y él es el señor anciano. Yo quería recordarte, Israel, que después que publicó este artículo de la Watch Tower de la Atalaya del 15 de julio de 2013, le leíste al testigo de Jehová que Jesús había ofrecido que fuera un esclavo para que sea su canal de comunicación, para dar el alimento oportuno para alimentar a los domésticos. Seguidamente, después de acabar este párrafo, la Watch Tower comienza a explicar los nuevos cambios de doctrina. Y si tú observas bien en esa misma atalaya, comienza a decir así: en el pasado creíamos que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Creíamos. Pero después de haberlo analizado mejor y haberlo estudiado más a fondo, nos hemos dado cuenta que no pudo ser así, que la gran tribulación no pudo pues en 1914, y que es un suceso que está para el futuro. Y pues dice, igualmente pensábamos que la separación de ovejas y cabras había empezado en 1914 con la obra de predicación. Los que aceptaban el mensaje eran las ovejas y que la rechazaban eran las cabras. Pero después de haberlo meditado más a fondo, haberlo estudiado más profundamente, refiriéndose al cuerpo gobernante, nos hemos dado cuenta pues que esta separación de ovejas y cabras también es un suceso que no pudo ocurrir en 1914 cuando se inició la segunda presidencia de Jesucristo, sino que es un suceso que está para que se cumpla todavía en el futuro, cuando Jesús llegue en la nube del cielo y se ve la señal, dijo el hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria, se siente sobre su glorioso trono, ponga a sus enemigos por el caer de sus pies y haga pues esa separación de ovejas y cabras. Entonces
yo hubiera esperado que tú le dijeras eso. ¿Por qué la Watchtower, a continuación de lo que había dicho en la página 20, párrafo 2, reconociendo que Jesús había ofrecido que iba a coger un esclavo para que Jesús pudiera dar el alimento oportunamente para alimentar a los domésticos? ¿Por qué la Watchtower comenzó a explicar los nuevos cambios de doctrina, diciendo en el pasado creíamos, pensábamos, pero después de haberlo meditado mejor, de haberlo estudiado más a fondo, nos hemos dado cuenta que estábamos equivocados y que realmente no pudo ocurrir la gran tribulación de 14, cuando toca ese asunto? ¿Por qué tuvo que decir a Watchtower eso? En todo caso, era muy fácil decirle al testigo de Jehová, Israel, era muy fácil decirle, oiga, ¿por qué no pusieron? En el pasado Jesús pensó que la gran tribulación había pasado en 1914, pero Jesús lo ha pensado mejor, lo ha meditado mejor y se ha dado cuenta que nos alimentó mal oportunamente, haciéndonos publicar una enseñanza falsa de que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Por qué no dijeron eso? Si antes de este cambio, de esta explicación de los cambios que estaba dando, como son los cambios que se dio a partir del 2013, seguidamente haber dicho eso, que Jesús se ofreció que iba a escoger un canal de comunicación para que le dé el alimento oportuno para los domésticos. ¿Por qué la Watchtower empieza a echarnos la culpa ellos mismos de los errores de los elementos espirituales anteriores que fueron mal pensados, mal analizados y que se tuvieron que reexaminar por el cuerpo gobernante, creo que hay que reexaminarlo para cambiarlos? Pensábamos, creíamos y después de haber meditado mejor nosotros hemos decidido cambiarlo. ¿Por qué no dijeron en el pasado Jesús, cuando ofreció que iba a coger un canal de comunicación que era Crawford y Greeto, estaba refiriéndose al año 1919 cuando hace la primera nominación de esclavos supuestamente, reconociéndolo como su Crawford y Greeto, y que a partir de 1919, cuando le hizo la primera nominación como su Crawford y Greeto, a partir de 1919 comenzó a darle alimento pues a su debido tiempo, Jesucristo, a este esclavo nominado. Entonces, ¿por qué no dijeron en esta atalaya a continuación, cuando comienzan a explicar los cambios que se iban a dar en 2013, en esta misma atalaya, a enumerar los cambios, comienzan a decir, en el pasado pensábamos que la gran tribulación había empezado en 1914. Esta idea de que la gran tribulación había empezado en 1914 se dio en el año 1925, de la atalaya de mayo de 1925 en inglés. Fue el juez Rutherford que en 1925 se le ocurrió decir que 11 años antes de 1925 había empezado la gran tribulación en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Fue en 1925, es decir, pocos años después de 1919 que Jesús escogió su esclavo. Se suponía que Jesús ya estaba alimentándolo, así que era Jesús el responsable de haber dado ese alimento espiritual al juez Rutherford, porque en ese momento él había sido escogido como esclavo fiel y discreto supuestamente en 1919 a Rutherford con sus directores los más capacitados. Entonces, si Rutherford publicó eso y ya había sido él escogido como esclavo fiel y discreto en 1919 junto con sus directores los más capacitados, entonces Jesús era responsable de alimentar al juez Rutherford como parte del esclavo fiel y discreto y sus directores los más capacitados con esta enseñanza para que publicara en 1925 y dijera que en 1914 empezó la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial. Jesús fue responsable porque supone que Jesús ya estaba alimentándolo desde 1919 con su canal de comunicación, apenas nominado el esclavo 19, como versa la doctrina de la Watchtower, ¿no? Entonces, ¿por qué no dijo la ciudad Watchtower, el Crawford decreto en el 2013, cuando comienza a hacer los cambios en el 2013? ¿Por qué no dijo, en el pasado Jesús alimentó mal al juez Rutherford? Debe decir así. En 1925 le hizo publicar al juez Rutherford en la revista Atalaya como alimento a su debido tiempo, en la revista de 15 de mayo de 1925, publicar un artículo diciendo que la gran tribulación ya había empezado con la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando pasó la Primera Guerra Mundial. Y 11 años después, Jesús se comunica con el señor Rutherford y sus directores, los más capacitados como el Crawford y Greeto, en 1925, para que publique ese alimento espiritual oportuno a los domésticos, para decirles que ya la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, vemos que la Watchtower no toca en absoluto la fecha de cuando se dio la enseñanza de que la gran tribulación había empezado en 1914.
Muchos no lo saben, pero empezó a darse pues en 1925 esa enseñanza, de que la Gran Tribulación había empezado 11 años antes de 1925, cuando se publicó eso, en 1914, la Primera Guerra Mundial. Y así lo publicó Rutherford en la Atalaya de mayo de 1925. La UASTA se permite decir, en el pasado creíamos que la Gran Tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, en el pasado, el juez Rutherford fue engañado por Jesús, que estaba dirigiendo al esclavo apenas nominado en 1919, que era Rutherford, a quien inspeccionó, y a sus directores los más capacitados, como hoy dice esta misma Atalaya de 2013, que Jesús en 1919 hizo la primera nominación de su esclavo, reconociéndolo como tal en 1919, y en 1919 estaba como presidente de la Watchtower el señor Rutherford y sus directores los más capacitados, y que la Watchtower afirma que escogió a Rutherford y a sus directores los más capacitados. Entonces, y que a partir de 1919 Jesús los estaba dirigiendo al esclavo, al esclavo discreto, a este grupo de cristianos ungidos los más capacitados, que estaban enseñando la verdad durante el momento de la inspección, que se inició en 1914 y terminó en 1919, ungidos los más capacitados. Bueno, resulta pues curioso que cuando fuesen a hacer los cambios, digan, en el pasado pensábamos, creíamos que la Gran Tribulación había empezado en 1914, con la Primera Guerra Mundial, cuando debieron decir claramente, en el pasado Jesús alimentó mal a los jueces Rutherford, a quien él impresionó y nominó como su esclavo fiel y discreto en 1919, lo estaba dirigiendo a él, dirigiendo al esclavo fiel y discreto, es decir, a él como presidente de la Watchtower con sus directores. Entonces debo decir, en el pasado Jesús se comunicó con el señor Rutherford en 1925 para decirle a él que publica un alimento espiritual oportuno y que ponga en la revista Atalaya el 15 de mayo de 1925 que la Gran Tribulación había empezado en 1914 para la Primera Guerra Mundial, y Jesús se comunicó con ese esclavo discreto que era Rutherford, su director, para que dijeran eso en la revista Atalaya como un alimento a su debido tiempo. No lo dicen, ni lo mencionan a Rutherford, que fue el que inventó esa idea de 1925, como de 1925, esa idea que la Gran Tribulación había mencionado en 1914. Pero no dicen eso, dicen, en el pasado creíamos, pensábamos, y se echan ellos la culpa, porque está hablando de ellos, pues, nosotros creíamos, pensábamos. Entonces, ¿dónde está acá Jesucristo? Es una versión interesante que Israel, que usted le dijera eso a Israel. ¿Por qué no dijeron en el pasado Jesús se equivocó y lo alimentó mal a Rutherford? Diciéndole, oye, publica la Atalaya 15 de mayo de 1925, que la Gran Tribulación empezó en 1914. No lo ponen en la Atalaya, solamente dicen, en el pasado creíamos que la Gran Tribulación había empezado en 1914, pero después de haberlo pensado mejor, ¿quién? Jesús no, ellos. En ningún momento mencionan a Jesús. En el pasado Jesús creyó que la Gran Tribulación había empezado con la Primera Guerra de 1914, pero después que Jesús lo ha pensado mejor, se ha comunicado con nosotros para que cambiemos esa enseñanza, y lo hemos hecho, lo hemos cambiado. Como también Jesús pensó que la separación de ovejas y cabras, él la estaba realizando ya desde 1914 con su segunda presencia invisible, y él pues, parece que tuvo su homenaje, ¿no? Y se equivocó. Pensó que él lo había iniciado en 1914 y recién se recuerda que no hizo nada de eso, sino que recién lo va a hacer en el futuro, cuando él venga por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. Eso hubiera sido matador para los testigos que estaban conversando contigo. Te digo esto para que veas estos detalles importantes, que los tengas siempre ahora en mente para una próxima oportunidad que tengas otra entrevista con tu hijo y le hagas la misma pregunta que has hecho. Cuando le hagas esa pregunta a otros testigos de Jehová que le toquen la puerta o quien sea, le leas lo que está en esta Atalaya que le leíste al testigo de Jehová del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 2, que Jesús había ofrecido que iba a coger un canal de comunicación a un esclavo fiel discreto, y que era vital identificarlo porque nuestra amistad con Dios y la salud espiritual dependían de ese conducto. Lo vas a hacer otra vez a otro testigo de Jehová, y pues
le hace preguntar si es verdad que Jesús usó al cuerpo gobernante, o creo que discreto, pero como su canal de comunicación. ¿Por qué los cambios de doctrina que se hicieron en esa misma atalaya, que dice que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo? Dice, en el pasado queríamos, pensábamos, después de analizarlo nosotros mejor, hemos decidido cambiar esto y el otro, después de haberlo meditado mejor, haberlo analizado más profundamente. O sea, son ellos que analizan sus propias enseñanzas y las corrigen. Para ningún caso de los cambios que se han hecho, de hecho la Watch Tower desde a partir del 2012, o 2013, 2014, 2015, que han sido 3 años vitales de cambio de doctrina, en ningún caso dicen, en el pasado Jesús pensó esto y nos alimentó mal. Ahora Jesús se ha vuelto a comunicar con nosotros a partir del 2012, o 2013, 2014, 2015, se ha vuelto a comunicar con nosotros para que cambiemos esto y el otro. Que cambiemos esto de los tipos y antitipos, que se equivocó Jesús, porque decía que existían tipos y antitipos en muchos textos bíblicos, como en el caso de Malaquías 3:1 al 3, que era un cumplimiento, en 1914, 1918, era un cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1 al 3, y eso no existe porque ya no se creen los tipos y los antitipos, solamente aquellos que específicamente están indicados en la Biblia. Entonces, esto es realmente preocupante, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué no se dijeron eso en ese momento, que Jesús se había comunicado con su esclavo para darle un nuevo elemento espiritual, una luz más brillante, porque Jesús se había equivocado? Porque cuando la UATA hace los cambios en el 2013, 2014, 2015, está demostrando que Jesús es un pésimo surtidor de alimento espiritual para alimentar a los domésticos en forma oportuna, porque los alimentos que dio Jesús en forma oportuna fueron alimentos falsos, ¿no es cierto? En ningún momento la UATA le echa la culpa a Jesús a partir de 2013, 2014, 2015, cuando se hacen los cambios gravitantes, muchos cambios que se hicieron y se fueron publicados en el anuario de 2016, todos los cambios gravitantes que se hicieron a partir de 2013, 14 y 15. En el anuario de 2016 hacen un recuento de todos los cambios que han hecho de doctrina, incluido lo que era Gog de Magog también. Ya no es pues Satanás el diablo, sino es una liga de naciones que atacará al pueblo de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿esa es la forma como Jesús alimenta oportunamente a los domésticos? Con alimentos falsos, y después de años de haber enseñado eso, Jesús se da cuenta que eso es una falsedad y se comunica con su esclavo y le dice, oye, borra eso y cámbialo. Por favor, elemental. Muchos testigos de Jehová, como he dicho, muchos testigos de Jehová tienen muchas dudas de la Watchtower. Y te puedo asegurar, Israel, que los jerarcas, o sea, aquellos testigos de Jehová que ocupan puestos de jerarquía, como son los siervos de sucursal, por ejemplo, los que manejan la sucursal de cada país, los siervos nacionales, los del cuerpo gobernante local, digamos, por decirle una palabra, ¿no? Los que componen el cuerpo gobernante del país, localmente de la sucursal, esos jerarcas. Ellos deben tener muchas dudas, porque esta cosa que estoy explicando debe perturbar a un testigo medianamente inteligente. No hay que ser genio para eso, pero debe perturbar, decir, bueno, yo querí y prediqué por años que Gog de Magog era Satanás el diablo, y ahora me dicen que no es así, que la fecha de inspección yo lo prediqué que fue en 1918 hasta 1919, y ahora me dicen que fue en 1914 hasta 1919, me hacen ese cambio, me prolongan el tiempo de la inspección, porque le dio la gana, que ya no existen los tipos ni los antitipos. ¿Dónde está Jesús acá? Supone que era el surtidor del elemento espiritual, entonces Jesús es incompetente. O sea, eso debe crear, Israel, una duda muy grande en los testigos de Jehová que ocupan puestos de responsabilidad dentro de la Watchtower. Están por encima de los ancianos. Hablo de los que son los superintendentes viajantes, los referentes de circuito, distrito, no sé cómo se llamará ahora, por mi época era así. Existía el siervo de zona, en mi época, el siervo de zona, a veces el siervo de la sucursal, que era Donald Bert, me acuerdo, Donald Bert, que en paz descanse, en mi época. Y eran gente que tenía pues un rango más alto que anciano. Entonces, esta gente debe tener dudas con lo que está sucediendo, que esta no es la religión verdadera, que no puede ser que Jesús se equivoque con alimentos falsos. Entonces, deben estar que no duermen bien, o deben estar con dudas, desanimados, pero como reciben un sueldo de la Watchtower,
no los ancianos, por ejemplo, los que están más arriba, los que tienen puestos de más categoría, como son los siervos que componen, los siervos de la sucursal, los hermanos que componen la sucursal, que viven en Betel, creo que en la casa Betel, que tienen en cada país ahí los que mandan en la casa Betel. Ellos tienen tarjeta de crédito que le da la Watchtower para sus gastos y va para cuentas de la Watchtower. No son tarjetas de crédito que se van a cargar a la cuenta de Testigo de Jehová, sino son tarjetas de crédito que va como gasto de la organización. Tienen un límite solamente de gasto, pero tienen también a su asignación mensual, tienen su remuneración mensual para que puedan vivir, y ellos pues no pueden decir, bueno, ya no creo que este sea de Jehová de era y me largo, porque lo van a expulsar y van a perder su plata, su sueldito que tienen, su tarjeta de crédito, su prestigio y su notoriedad dentro de su mundo Shangri-La de la Watchtower. Van a perder todo eso y van a perder a sus amigos que han formado dentro de la Watchtower. Eso es mucho lo que tienen que perder, porque por los años que tienen, como te dije, Jehová, no han formado amistad con gente del mundo, sino solamente con Testigo de Jehová, y van a perder a todos los amigos de Testigo de Jehová, porque lo van a expulsar por haber declarado que ya no creen en la Watchtower en sus doctrinas. Se van a quedar sin sueldo, sin comer y sin tarjeta de crédito que tienen estas jerarcas locales del país, de la sucursal, y va a perder también a su familia, porque si tiene familia de Jehová fanáticos, no le van a hablar, ni sus hijos, ni su esposa. Es un desastre. Entonces está prisionero dentro, ha caído en una trampa, está prisionero, y va a perder pues lo que tanto le gusta, ser admirado como siervo sucursal. Siervo sucursal, qué importante es el hermano tal. Y tienen secretaria todavía, tienen la conchudez de tener secretaria. Estos siervos sucursales, secretaria, y quieren hablar con siervos de sucursal. Ellos son como querer hablar con los cardenales de la Iglesia Católica, igualito. Tienen que primero hacer cita con la secretaria para que los atienda el siervo de sucursal que no está disponible, porque es así tan importante. Como ya expliqué en mi anterior video, la Watchtower se ha convertido pues en un refugio de los fracasados y ignorantes de este mundo para que hagan una carrera dentro de una empresa, que es la empresa de publicaciones Watchtower Babylon Tract Society, que es una sociedad anónima, es una empresa, cualquier empresa de publicaciones normal, como Bruño, qué sé yo, Magro-Hill, tantas editoriales grandes, ¿no? Magro-Hill, ¿no? Es igualito. La Watchtower está llena de imprentas y hacen una carrera ahí dentro en esta empresa de publicaciones que se llama Watchtower, sociedad anónima, con fachada de organización de Jehová. Entonces el Testigo de Jehová trata de escabullirse. Cuando tú le hiciste la pregunta al Testigo de Jehová, seguramente es un anciano o quizás tenga un puesto un poquito más alto, no sé, pero trata de escabullirse y tratar de no caer en la trampa para no tener que reconocerte que sí, pues hay algo que apesta en esta organización religiosa, y trata de evadir a la pregunta que tú le hiciste, muy puntual y muy buena la pregunta. Una cosa que escuché también que te contestó el Testigo de Jehová es que si hay errores en la Watchtower, cuando tú le dijiste por qué tantos cambios de enseñanza, ¿no? Es una organización que se llama como La Verdad, ¿por qué tantos cambios de enseñanza? Y él te dice, pues, te saca, estás hablando de un libro de los Testigos de Jehová, creo que se llama, mencionando un libro, ¿cómo se llama no me acuerdo, disculpen ustedes, un libro que mencionaste, o que el Testigo te mencionó, y te dice, si el cuerpo gobernante se equivoca, el Crowfield Ejército se equivoca en sus enseñanzas, la Watchtower explica que los discípulos de Jesús también cometieron errores y se equivocaron, y tú le contestaste muy bien cuando le dijiste, sí, claro, tenían expectativas cerradas, ¿no? Así le dijiste, expectativas cerradas, también se equivocaron. Y te contestó Jehová que los discípulos de Jesús muy se equivocaron porque ellos le preguntaron a Jesús si restauraría el reino de Israel en este momento, y le hicieron una pregunta pues equivocada, tenían expectativas cerradas, y tú le contestaste muy bien, cuando le dijiste sí,
pero ellos no anduvieron predicando eso a las naciones. Solamente le hicieron una pregunta a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? Y tú le dices: pero ellos no anduvieron predicando mentiras. Solamente le hicieron una pregunta en ese momento a Jesús, cosa que se hace en la Watchtower, comienza a predicar cosas equivocadas. Los discípulos no fueron a predicar a las naciones que Jesús iba a restaurar el reino de Israel. Eso quisiste decir. Pero aunque tú no creas, algo así me parece que te faltó, Israel, decirle al testigo de Jehová. Ahí noté que hubo, si bien contestaste bastante bien diciéndole que solamente le hicieron una pregunta a Jesús y no anduvieron predicando eso, anunciando eso. Quiero que sepas que creo que ahí sí, Israel, faltó que tú lo hubieras podido liquidar al testigo de Jehová muy fácilmente al decirle: mira, leamos juntos, te hubiera dicho, leamos juntos pues el texto de Hechos 1, 6 al 8, donde supuestamente los discípulos de Jesús cometieron el grave error de hacer esa pregunta. Está en Hechos 1, 6 al 8. Vamos a leerlo, acá lo tengo, para yo explicarte esto. Dice así: entonces cuando ellos se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Y les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. No les toca saber. Aquí creo que te faltó, ya para que lo sepas para la próxima vez. Los discípulos no tuvieron expectativas cerradas. Nunca tuvieron expectativas cerradas. Claro, tú le dijiste que hay una gran diferencia con la Watchtower, que andan predicando mentiras. Los discípulos no fueron a predicar mentiras, sino solamente le hicieron una pregunta a Jesús. Esa fue tu respuesta, que estaba bastante satisfactoria en ese momento. Claro, estaba haciendo una pregunta. Pero lo que tú no sabes, Israel, es que los discípulos no estaban errados. Y ahí debiste decirlo, nunca se equivocaron. Porque solamente le preguntaron: Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? Le preguntaron. ¿En este tiempo? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Mira, el reino en Israel, no dice el reino en los cielos. El reino en Israel en este tiempo. Jesús no le respondió como la Watchtower quiere hacer creer que Jesús, y está en el libro El hombre más grande de todos los tiempos, cuando toca este mismo asunto de Hechos 1, 6 al 8, en ese libro El hombre más grande de todos los tiempos, un libro gordito de la Watchtower, dice ahí, cuando comienza a tocar este asunto, de que los discípulos también tenían expectativas cerradas, es una mentira de esta versión falsa, es una mentira, porque la pregunta de los discípulos no fue una expectativa errada, sino era lo que habían aprendido de Jesús, que Jesús iba a restaurar el reino en Israel. Esa es la verdad. Jesús nunca le dijo: oigan, imbéciles, como dice la Watchtower, que en vez Jesús de tratar de corregirlos por sus ideas cerradas, porque así dice ese libro, El hombre más grande de todos los tiempos, agrega cosas que no están en la Biblia, diciendo que Jesús, en vez de tratar de corregir sus ideas cerradas, solamente les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. La Watchtower agrega eso, esa expresión, en vez de querer corregirlos, en vez de tratar de corregirlos una vez más, dice: ¿dónde dice eso una vez más en la Biblia? No está esa parte acá. En vez de tratar de corregirlos una vez más sus ideas erradas. Ese es un agregado de la Watchtower, ¿entiende, Israel? Es un agregado. Eso yo lo he explicado ya en un video anterior, en varios videos. Los discípulos tenían bien claro que el reino era una restauración del reino en Israel. Por eso le preguntan a Jesús: Jesús, dinos, ya estaba por irse al cielo Jesús, recuerda eso, el año 33 de la era cristiana. Ya estaba ahí Jesús por irse al cielo, ya falta poco, estaba ahí un instante para partir, y le hacen esa pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo? ¿El reino en Israel en este tiempo? Jesús no se enojó, no le dijo: oiga, estoy por irme al cielo, y todavía no han entendido que el reino es celestial, que va a estar en el cielo en los cielos y no en Israel. Me voy a ir de viaje y ustedes van a anunciar las buenas nuevas, van a continuar con el ministerio que yo les he enseñado, predicando una falsedad. ¿Cómo puedo irme al cielo tranquilo cuando sé que ustedes van a predicar algo que no han entendido? Y
Sería raro que todos no hayan entendido, que todos hagan la misma pregunta, los 11 discípulos que estaban ahí con él. ¿Podría Jesús equivocarse en eso? ¿Podrían los discípulos, los discípulos que están con Jesús ahí, estar errados, que no entendieron nada, y cuando Jesús está a punto de partir al cielo, le hagan una pregunta tan vital, diciéndole: ¿restaurarás el reino a Israel en este momento? Jesús hubiera quedado preocupado. No, Jesús estaba tranquilo. Dijo solamente, fíjense, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Voy a volver a leer. Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? ¿Qué dice Jesús en el 7? Les dice: oigan, idiotas, ¿no les he enseñado ya cuántas veces que el reino va a ser celestial y no una restauración del reino en Israel, un gobierno terrenal? ¿Qué le costaba a Jesús decirles eso en ese momento, que era vital que le dijera eso? No, Jesús no nos corrigió, validó la pregunta con eso cuando responde en el 7. Él les responde: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. No les toca saber solamente cuándo va a ser eso. Es decir, convalidó la pregunta como correcta, pero solamente que no les toca saber cuándo se va a restaurar el reino en Israel. Un gobierno va a ser un reino terrenal. ¿Qué significa restaurar? Es poner algo en su estado original. Y como el reino de Israel quedó trunco con Sedequías, ese reino que quedó trunco iba a ser restaurado por Jesús en un momento dado, que no les tocaba saber a ellos cuándo iba a hacerse esa restauración del reino de Israel. No hubo jamás una expectativa errada. Entiéndelo bien, Israel, nunca hubo una expectativa errada. Jesús convalidó la pregunta como correcta, no como una expectativa errada de sus discípulos, sino que Jesús comprendió que ellos habían entendido qué cosa era el reino, y era la restauración del reino en Israel. Simplemente les contesta: no les toca saber cuándo va a ser eso. No les dijo como respuesta: oigan, burros, ¿no les he dicho a ustedes que el reino va a ser celestial y no una restauración del reino de Israel? No les dice eso. Hubiera sido el momento idóneo, el momento adecuado, apropiado, ya que él estaba por irse al cielo. Estaría Jesús pues preocupado ver que sus discípulos, después de estar con ellos 3 años y medio, no hubieran sabido lo que era el mensaje de la buena nueva del reino. Jesús se hubiera molestado, quizás hubiera estado enojado, y le hubiera dicho: caramba, y estaría en el párrafo 7 siguiente diciendo: Jesús les contestó muy molesto: carambas, no han entendido nada, ustedes son unos burros. Y todos los 11 discípulos estaban diciendo: todos eran unos burros, que ninguno entendió. Es ridículo. Puede haber 1 o 2, pero que todos hayan estado equivocados en hacer esa pregunta. La pregunta fue validada por Jesús, validó la pregunta, muy bien hecha la pregunta. Pero solamente le dijo: no les toca saber cuándo va a ser eso. No se molestó con ellos, no se enojó. Hubiera sido el momento apropiado de enojarse cuando estaba ya a punto de irse al cielo. Recuerden que él parte al cielo inmediatamente después de que les dice eso, y se fue. Jesús se hubiera ido preocupado: pero ¿cómo voy a ir al cielo ahorita? Y estos se van a querer predicar una mentira a la nación. Es algo tan vital que tiene que ver justamente con el mensaje de la buena nueva del reino, y que no supieran dónde se iba a establecer, si en los cielos o en el mismo Israel. Le hacen esa pregunta al final, pero la Watchtower, como no sabe cómo responder a esa pregunta que le hacen los discípulos, y Jesús no los recorrigiera, porque no los corrigió, simplemente le dice: lee pues a Israel, el 7, entonces corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. O sea, estaba diciendo, no les toca saber cuándo va a ser eso, esa restauración del reino en Israel. Nunca los corrigió. Cuando debió corregirlos, si el reino hubiera sido celestial y no una restauración del reino de Israel, pues, se hubiera enojado Jesús en ese momento: caramba, estoy ya por irme al cielo y ustedes son unos burros, no han entendido nada, van a predicar después en toda Judea, Samaria y Jerusalén un engaño, diciendo que voy a restaurar, voy a establecer mi reino en Israel. Estaría preocupado, evidentemente los hubiera corregido. Pero Jesús vio que ya habían entendido, él se iba tranquilo, sabiendo que ellos
habían comprendido qué cosa era el reino, que era una restauración en el estado original del reino davídico que quedó truco con Sedequías. Se acabó, eso es todo, va a estar en la tierra. Era un reino terrenal, no como enseña la agua astral, que es un reino celestial, pero como la agua astral enseña que el reino va a ser celestial, no sabe cómo explicar que los discípulos le preguntaran, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo? Y que viera que Jesús no nos corrigiera, todo lo contrario, que viera la agua astral que Jesús le comaría la pregunta, le dice, no les toca saber cuándo va a ser eso, nada más. Jesús les contestó amorosamente, no les toca saber a ustedes los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Eso fue todo lo que contestó Jesús. Al contestar así Israel, Jesús convalidó la pregunta como correcta. Jesús se dio cuenta que estaban bien en la pregunta, que era una restauración del reino de Israel, pero que simplemente le dice, no le toca saber cuándo va a hacer eso. Y Jesús se fue al cielo tranquilo y le dijo, hasta la vista, babies. Sigan, y les dice, prediquen por toda Judea, Samaria, este evangelio del reino. Judea, Samaria y Jerusalén. Y bauticen a la gente, no el Padre y el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de Jesús, se fue al cielo, y los discípulos comprendieron que esa fecha de la restauración no lo sabe nadie más que el Padre cuando decide mandar a su Hijo a hacer eso. Porque Jesús lo dice, yo tampoco lo sé, lo tiene mi Padre en su sola potestad. No lo sé. Pero convalidó la pregunta como correcta. Solamente dijo, no saben ustedes cuándo voy yo a restaurar ese reino de Israel, porque depende de mi Padre que lo tiene en su sola jurisdicción, su sola potestad. Esa es la realidad de la cosa. Pero la OASTAR, como es una religión de mierda, de una religión falsa, satánica, y siempre uso esas palabras duras porque se lo merece. Porque en ese libro gordito que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, que trata de la vida de Jesús, llega a un punto que trata el texto de Hechos 1, 6 al 8, y trata de justificar el por qué Jesús no lo corrigió, diciendo, inventando, porque no está en la Biblia eso, diciendo, en vez de tratar de corregirlos una vez más de sus ideas erradas, ¿dónde está eso en la Biblia que Jesús intentó corregirlo? ¿Qué pasa? Que la Watchtower de ahora que publicó ese libro eran pitonizos que pudieron leer el pensamiento de Jesús que trató de corregirlos una vez más. ¿Cuándo lo corrigió una vez más? Con respecto a este asunto del reino. Una vez más. De sus ideas equivocadas. Mira cómo la Watchtower es una religión diabólica que añade cosas que no están en la Biblia. No dice que es un pecado añadir cosas que no están en la Biblia. Y la Watchtower en este libro, El hombre más grande de todos los tiempos, trata de explicar esto, de convalidar esto, diciendo, en vez de tratarlo de corregir una vez más de sus ideas erradas, y esa expresión que no está en ninguna parte de la Biblia, solamente le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Eso es todo lo que Jesús contesta. Pero la Watchtower quiere desconvalidar la pregunta, porque Jesús está convalidando la pregunta al responder de esta manera. No nos toca saber cuándo va a ser eso. La Watchtower dice, en vez de tratar de corregirlos una vez más de sus ideas equivocadas, esa expresión es para tergiversar las escrituras, para torcerlas a sus enseñanzas falsas de que el reino va a ser en los cielos. Cuando claramente Jesús convalidó la pregunta como correcta, nunca tuvieron expectativas cerradas los discípulos. Es un engaño a la Watchtower, una falsedad más de tantas. Y eso quería yo, pues hice este video para que tú, Israel, la próxima vez, cuando te vengan a decir que los discípulos tuvieron expectativas cerradas con respecto al reino, ya sabes cómo explicarles, que nunca tuvieron expectativas cerradas, porque Jesús, al decir no les toca saber cuándo va a ser eso, estaba convalidando la pregunta como correcta. Simplemente dijo, no les toca saber cuándo voy a restaurar el reino de Israel, porque lo tiene mi Padre en su sola, la fecha lo tiene mi Padre, y Él les mandará a hacer eso cuando Él crea conveniente. No les toca saber eso, porque lo tiene solo mi Padre, yo tampoco lo sé, pero es una restauración en Israel. La pregunta fue bien hecha, y Jesús convalidó la pregunta como correcta, pero solamente les dice, no les toca saber cuándo va a ser eso. No les dice, ay, tengo que corregirles una vez más a ustedes, porque no han entendido que el reino es celestial y no terrenal. Pero la Watchtower agrega eso en ese libro, El hombre más grande de todos los tiempos, para poder torcer las escrituras, adecuarla a la enseñanza de la Watchtower, que dice que el reino va a ser celestial, cuando en realidad es terrenal, una restauración del reino davídico, del reino en Israel, que quedó tronco con Sedequías. Y como eso no coincide con la enseñanza de la Watchtower, no sabe cómo explicar que Jesús no lo corrigiera, porque acá no lo está corrigiendo. Les contesta, no les toca saber cuándo va a ser eso es todo, porque lo tiene mi Padre en su sola potestad. No hubo idea cerrada de los discípulos,
Los discípulos estaban bien convencidos que el reino era una restauración del reino de Israel. Punto, así de simple. Por la Guastar, como no enseña eso, sino enseña que el Señor es celestial, no sabe cómo explicar que Jesús nos corrigiera y le dijera, no les toca saber cuándo va a hacer eso. Entonces, agrega en el libro El hombre más grande de todos los tiempos, palabras que no están en la Biblia, que no están en Hechos del 1, capítulo 1, versículos 6 al 8, no existe ninguna parte que diga, en vez de tratar de corregirlos una vez más por sus ideas cerradas, se limitó a contestar, no le corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Eso es una falsedad, porque eso es agregar palabras que Jesús no dijo, que no están en las Escrituras, como el único fin de torcer las Escrituras, de hacer creer que los discípulos tenían expectativas cerradas cuando no la tuvieron. Y a todo testigo de Jehová, y a todo ex testigo de Jehová, que se encuentra con un testigo de Jehová que creía que los discípulos tenían ideas cerradas o tuvieron expectativas cerradas, y le saque el texto de Hechos 1, 6 al 8, y saben cómo contestarle. Nunca tuvieron expectativas cerradas, al contrario, estaban con lo correcto cuando hicieron la pregunta: Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, ojo, no les toca saber cuándo va a hacer eso. Eso es todo lo que le dijo, porque solamente lo tiene mi Padre en su sola autoridad. Es decir, mi Padre sabe eso, esa fecha. Convalidó la pregunta como correcta, porque solamente dijo, eso es correcto, pero no saben ustedes cuándo va a hacer eso, porque lo tiene mi papá, mi Padre Jehová, en su sola jurisdicción, sola autoridad. Eso es todo. No hubo ninguna pregunta, una pregunta equivocada, ni una expectativa errada de un siglo. Ese es un engaño de esta organización de M, que es la Watchtower, que agrega cosas que no están en la Escritura para torcer las Escrituras y acomodarlas a sus falsas enseñanzas. Como es su vida traducción en un mundo que también está tan torcida para que se adecue a sus falsas enseñanzas. Bueno, Israel, eso es lo que yo quería conversar contigo y te felicito porque veo que has visto muchos de mis videos, mucho, pero ya sabes cómo aclarar este asunto de la atalaya del 15 de julio de 2013, cuando primero empieza diciendo pues que Jesús había ofrecido que iba a coger un canal de comunicación que era su esclavo discreto, y después cuando hacen los cambios de doctrina, la Watchtower dice, en el pasado pensábamos, queríamos, después de haberlo meditado mejor, entonces eso quiere decir que son pensamientos y enseñanzas de hombres, que fueron pensadas mal por hombres, y que ellos mismos tienen que revisar sus propias enseñanzas del pasado falsas para poner otras diferentes porque lo han meditado mejor, lo han analizado ellos mejor. Jesús no aparece para nada ahí. No le echan la culpa a Jesús que los alimentó mal en el pasado y que ahora Jesús se ha comunicado con el esclavo para corregir sus enseñanzas falsas del pasado, que lo dio como alimento a su debido tiempo a su canal de comunicación en el cofre secreto. Eso es todo. Bueno, River, te felicito también por tu labor que haces, que es muy, muy buena. Y también sigue adelante con tu activismo, pero te doy ciertas ideas para que ya sepas cómo contestar en el futuro cuando te vengan a decir, como te sacó pues este testigo de Jehová, pues un libro que tiene la Watchtower diciendo que los discípulos también tuvieron expectativas cerradas, y ya sabes cómo rebatir eso. Bueno, los dejo y que sirva para todos los testigos de Jehová también esto que le digo a Israel. Un abrazo para ti, Israel Ornelas, y sigue pues adelante, achacándoles duro estos. Gracias a todos nuevamente y será hasta la próxima.